Probablemente Egipto es una de las civilizaciones antiguas que más secretos guardan dentro de su interior. Contando ya 3 milenios después de su caída a la desgracia, muchos investigadores continúan tratando de descubrir mucha y gran parte de los misterios que aún rondan. Pero hace pocos años se descubrió o se resolvió el misterio de la momia que grita, una momia que al verla te puede poner los pelos de punta, y de la que vamos a hablar en este video. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. La muy conocida momia que grita fue descubierta por el año de 1881 en el llamado Depósito Real de Deir el-Bahari en Luxor. Se trataba de una tumba de un sacerdote del siglo X a.C., en la que habían escondido decenas de momias pertenecientes a la nobleza con el fin de perseverarlas frente a posibles saqueos. En el momento que fue encontrado este cuerpo, estaba embalsamado, con la cabeza hacia atrás y la boca abierta como si llorara de terror y gritando, como estarás viendo en las imágenes. Y es que varios años de que se descubriera el misterio de quién era esta persona y por qué había terminado con esta expresión en su rostro, muchas personas y teóricos pensaron que fue una muerte repentina a la catalepsia. Para los que no saben qué es la catalepsia, es un trastorno nervioso que hace que las personas presenten signos que se pueden confundir con la muerte. Y incluso otras personas afirmaban y pensaban que la mandíbula desencajada, o sea, esta expresión, se debía simplemente a una cuestión de gravedad y el paso del tiempo. Una teoría bastante loca y que no concuerda muy bien, pero en los últimos años ya se ha descubierto mucho de esto y es de lo que vamos a hablar ahora mismo. La persona en descubrir esto se llama Zahi Hawass, quien es un egiptólogo y exministro de antigüedades del país, quien decidió llevar un día a cabo una prueba de ADN que ha terminado por resolver el misterio. El cuerpo pertenece al príncipe Pentaur, que fue condenado a morir ahorcado después de matar a su padre, Ramsés III, quien gobernó desde el año de 1184 hasta el año 1153 a.C. El objetivo de Pentaur era quedarse con el trono de su padre, pero su grito de dolor nada más es la mueca final con el que perdió la vida, al ser condenado a muerte, agónica y dolorosamente. Pese a ser encontrado junto al resto de la familia real, habían varias pruebas que confirmaban que esta momia era diferente, y no solo por su gesto de muerte, ya que se encontró piel de oveja, lo que parecía ser cuerda junto a él. Para los que no saben, en el antiguo Egipto, las personas que morían y que les ponían piel de oveja era porque en su vida habían hecho algo muy malo. Entonces, esto puede confirmar que Pentaur fue quien asesinó a su padre Ramsés III. Hawass confirmó que no se llevó un proceso de momificación tradicional. Según sus palabras, simplemente lo dejaron secar en atrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta. Todo esto con el objetivo de mantener esa mueca de dolor. Ahora y actualmente, la famosa momia que grita ya tiene nombre y causa de fallecimiento. Su cuerpo actualmente está en el Museo del Cairo y se ha convertido en el último gran misterio resuelto del antiguo Egipto. Pero eso sí, han hecho falta 3 milenios para darle solución. Gracias a que este misterio fue resuelto, se han eliminado muchas de las teorías a las que apuntaba la gente. Muchos decían también que era el cuerpo de una mujer de 60 años, la cual los investigadores dijeron que tuvo un infarto cardíaco masivo con un desenlace fatal. Otras personas decían que la expresión fue debido a un degollamiento humano, pero al final todas estas teorías fueron eliminadas para terminar siendo lo que acabamos de decir. Pero al final de cuentas, el terrible castigo de Pentaur también sirvió de algún modo como su salvación. Y aunque nunca logremos saber cuál fue su verdadero nombre, este desdichado príncipe logró lo que cualquier egipcio ha querido tener: nunca ser olvidado. Y hasta aquí llegamos con este video, amigos. Si te gusta este tipo de contenido de misterios y casos de la historia, no olvides apoyar un poco más el canal para que sigamos trayendo este tipo de videos y reportajes.
Yo soy Andrés y esto es Dark TV.